buenas noches, ¿cómo están? ¿Ya listos para aprender? Sí. Estimados maestrandos, reciban un cordial y amistoso saludo del Centro Universitario de Zacapa, CUNSAC, por parte del señor director, maestro en ciencias, ingeniero Carlos Augusto Vargas Gálvez, asimismo de la directora del Departamento de Estudios de Posgrados, maestra en ciencias, Sonia Judith Viatoro Jacome, y el coordinador de la maestría en neurociencias con énfasis en neurocognición, doctor Jorge Eduardo Brand. Esta sesión se inicia el día de hoy usando un plan B, ya que nuestro querido doctor Brand hoy le tocó su segunda dosis de vacuna y pues tiene algunos efectos secundarios por ahí. Pero como ustedes ya saben, él siempre es muy ordenado, entonces él preparó este plan B con su servidora y maestra también y con su asistente María Lidia Sosa Ramírez. Somos los dos que vamos a estar por acá. Esta sesión se iniciará con una intervención e introducción por parte del doctor Jorge Eduardo Brand Girón, quien nos hablará un poco sobre el preámbulo de neuronas espejo. Por favor, Lidia, pongamos el video. Buenas noches, estimados maestrandos. Reciban un cordial saludo de la maestría en neurociencias con énfasis en neurocognición de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta clase que vamos a tener este preámbulo, el día de hoy vamos a poder platicar sobre un tema muy interesante y un tema muy apropiado que en algún momento ustedes entenderán cómo es que todo lo que hemos visto durante este proceso de maestría hasta el día de hoy es sumamente importante. Ahora bien, debemos de recordar que hemos iniciado mediante el estudio del recorrido del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico como tal. Es así como también en algunas clases pudieron ustedes conocer las diferentes estructuras anatómicas que se dedican a algunas funciones en el sistema anatómico. Pero también logramos evidenciar que existen sistemas funcionales como tal y estos son sumamente importantes para poder conocer las diferentes funciones que pueden llegar a existir en nuestro organismo como tal. El día de hoy vamos a tocar un tema importante que es lo que nosotros conocemos como en inglés como mirror cells o células espejo o neuronas espejo. El sistema de neuronas espejo, el día de hoy vamos a hablar sobre las evidencias fisiológicas que existen y claro, por ejemplo, las evidencias funcionales como queremos comentar que existe evidencias tanto anatómicas como fisiológicas. Y esto se da porque se presenta una red de neuronas que tienen propiedades, que tienen dos tipos de integración. ¿Y cuáles son esos tipos de integración? La sensorial y la motora, que prácticamente unidas se les llama integración sensoriomotoras, denominadas neuronas espejo. Estas neuronas son sumamente interesantes. ¿Por qué? Porque estas se encargan de codificar
aquellas acciones realizadas por el propio individuo, que va a constituir, por ejemplo, el sustrato neural de la comprensión del significado de las acciones de otras personas o de otros individuos como tal. Hay diferentes hipótesis que se han planteado como tal, ¿verdad? Incluso se vinculan las neuronas a la codificación de habilidades del comportamiento aprendidas que en algún momento hemos hablado. También la capacidad de imitar a los seres humanos y el comportamiento social. Sin embargo, también es complejo el hablar sobre la comprensión de aquellos conceptos completamente abstractos, así como la comunicación y el lenguaje. La ubicación de las neuronas espejo prácticamente son en áreas de la corteza cerebral que las estaremos viendo el día de hoy en la clase. ¿Por qué? Porque para esto vamos a tener que vincular, por ejemplo, la orientación tanto espacial, la visión y la audición, que conjuntamente nos van a facilitar esa integración de las modalidades sensoriales que requieren acciones complejas, acciones aprendidas que hoy podemos hablar de dos términos importantes: los engramas motores y el patrón de inervación motora, que inclusive podemos hablar de algunos términos que en clase hemos tocado, que son las praxias, que son funciones complementarias del sistema de neuronas espejo, cuyo centro de localización va a ser en el lóbulo parietal inferior izquierdo. Es por ello que hay algunas lesiones que pueden llegar a existir y hay diferentes tipos de apraxias. Pero como tal, existen algunas estructuras del sistema nervioso central y de la sustancia blanca como tal que ocasionan algunos trastornos neuropsicológicos que en un momento les pueden ir a buscar, y seguramente vamos a platicar sobre sobre estos trastornos, como lo son las apraxias. En este caso serían las apraxias individuales como tal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, este tema, lejos de lo complejo, podemos adquirir diferentes procesos de aprendizaje, porque la neurociencia va dedicada a eso. La neurociencia va dedicada a un enfoque completamente multidisciplinar y que ese enfoque se pueda conocer a diferentes ámbitos. En el ámbito educativo es sumamente importante cuando ustedes puedan observar y conocer y acercarse al mundo inmerso del neurodesarrollo y también los trastornos del lenguaje como trastornos del aprendizaje. Y también existen algunas características que tienen que ver con las neuronas espejo, con algunas fallas que pueden llegar a existir en los trastornos neurocognitivos del adulto, que también sugiere algunas habilidades de volver a apoyarse cuando tienen deterioro neurocognitivo, cuando existe la presencia de demencias. Y esto es sumamente interesante en el manejo fisioterapéutico, en el manejo de trabajo social como tal, en el manejo y abordaje neuropsicológico y, por supuesto, tanto para los neurólogos como también los médicos que se dedican a diferentes ámbitos que tienen que ver en el ciclo de la vida del niño, del adolescente, del adulto joven, del adulto mayor y también en mujeres durante el proceso de gestación. Las neuronas espejo o the mirror cells fueron originalmente descritas en la región ventral anterior de la corteza motora. Estas neuronas codifican aspectos relacionados
con acciones principales en las partes distales de las extremidades, como por ejemplo, levantar y manipular objetos. La característica funcional de las neuronas espejo es que la descarga de potenciales unitarios se activa con una sintonía de la ejecución de una acción como tal. Es por ello que a continuación aprenderemos sobre diferentes procesos que tienen que ver en la concepción de estos mecanismos de los procesos neurocognitivos. Y es por ello que la neurocognición se dirige en nosotros los humanos para poder utilizar algunas técnicas electromagnéticas, ¿verdad? Y también electroencefalográficas. ¿Por qué? Porque también los movimientos activos del ser humano, como es, por ejemplo, extender, flexionar la mano, se asocia también con algunos procesos de desincronización de los ritmos cerebrales en las áreas de la corteza cerebral. Por eso también es la importancia de poder realizar algunos estudios para evaluar el grado de la excitabilidad de la corteza cerebral y por lo tanto también establecer si la corteza cerebral que está en estudio es activada durante la observación de algunas acciones realizadas por otro individuo. Como tal, es por ello que cuando vayamos a hablar de neuronas espejo, debemos recordar que las neuronas espejo van dedicadas a diferentes procesos. Estos van a ser el comportamiento social, el sistema de neuronas espejo desde el origen del lenguaje como tal, y también algunas acciones de los procesos de las funciones ejecutivas, que inclusive se habla de la hipótesis de la cognición descorporizada o prácticamente de forma abstracta o simbólica en algunas áreas cerebrales de algunas estructuras sumamente internas que la logramos observar en el mapa de las áreas de Brodmann como tal. Es por ello que el día de hoy tengo el honor de presentar a una persona que se dirigirá hacia ustedes para poder desarrollar esta clase sobre lo que son las neuronas espejo. Hoy tengo el honor de presentar al profesor Eli Natareno de León, quien es médico y cirujano con especialidad en pediatría y con una especialidad en neurodesarrollo. Esta clase es una clase como anillo al dedo, donde ustedes podrán conocer las evidencias fisiológicas y funcionales de las neuronas espejo en esos engramas motores y neurosensoriales en los procesos de la utilización en los procesos del neuroaprendizaje de algunas habilidades en el comportamiento social como tal, en el origen del lenguaje y en los procesos de acciones ejecutivas, que en algún momento es necesario comprenderlos en algunos trastornos de neurodesarrollo, como lo es el espectro autista y también TDAH, entre otros. Muchas gracias.
Después de oír lo que nos dice nuestro coordinador y su maestro en neurofisiología, les quiero decir que el Departamento de Estudios de Posgrado y la coordinación de la maestría en neurociencias tiene el honor de presentarle al doctor Eli Alberto de León Natareno. Él es médico y cirujano, especialista en neurología pediátrica, especialista en neurodesarrollo y maestrando de neurociencias, quien tendrá el honor de desarrollar la clase del día de hoy, las neuronas espejo, explorando a través de las neurociencias. Le cedo la palabra al doctor Eli de León Natareno. Tengan todos ustedes muy buena noche. ¿Cómo se encuentran? Para mí es un gusto desarrollar este tema en una forma sencilla, práctica. El doctor Brand ya pues tocó algunos temas de importancia, y lo que vamos a tratar de hacer nosotros es entender de qué se trata, de qué están hechas las neuronas espejo, para qué sirven, para qué funcionan, qué papel desempeñan en la adaptación al ambiente social, al ambiente emocional en el cual nos desenvolvemos. Es un tema que realmente apasiona, e incluso sabemos que así como el descubrimiento del ADN fue biología, se estima que la misma connotación se tiene actualmente en relación a el descubrimiento de las neuronas espejo en relación a las neurociencias. Solo voy a poner la presentación, solo que tal vez alguien me ayuda por allí. Abra su presentación, doctor. Y después la pone donde dice presentar ahora. A su derecha. Estoy viendo. Y luego, después de presentar ahora, le va a salir una pantalla donde está su presentación. Le da doble clic y creo que ahí estamos. Permítame, aquí está. Que no encuentro dónde. ¿Dónde dice presentar ahora? No. Mire, del lado derecho, abajo, sí, dice presentar ahora, activar sus títulos, levantar la mano. Ahí donde dice presentar ahora. Entonces ahí tiene que poner una ventana. exacto. ¿Sí? Pero usted ya tiene en la barra su presentación, ¿verdad? No lo logro colocar. ¿No está el licenciado Omar Félix por ahí? Buenas noches. Sí, les puedo apoyar con gusto, y si hay alguien más también con mucho gusto. Por favor, si le puede ayudar al doctor de León Natareno. Dígale pasito a pasito, por favor. Sí, porque me cuesta. Esto me cuesta. Hola, no tenga doctor. pena. Ya vamos a aprender. Yo mandé una foto al grupo. Ahí aparece. ¿En dónde es? Ok, entonces si gusta, ve la foto de la compañera, doctor, y si no, con mucho gusto yo le puedo apoyar desde acá también, no tenga pena. Sí, dígame. Aquí está pantalla completa. Ok, si ya tiene su pantalla completa, me imagino es con PowerPoint, doctor, perdone. Sí, así es. Ajá. Ok, tiene la pantalla ya completa, entonces si está en su computadora, me gustaría que por favor presione la tecla Windows mientras puede ver en la barra el explorador, el Internet Explorer. Correcto.
Entonces, si ya lo puede ver, por favor actívelo y ya entonces se va en la parte inferior derecha, ahí donde dice presentar ahora. Le aparecen 3 opciones: presentar una pestaña, mostrar una pantalla y pantalla completa. Puede darle donde dice mostrar una ventana. Ok, lo que pasa es que yo creo que no tengo la presentación en la barra de la... Ay, Dios mío. Ok, la presentación la tiene en pantalla completa, perdone. Sí. Ok, entonces lo que necesitamos ahora es tener activa la ventana del internet. Ujú. De acuerdo, y entonces ahí sí ya puede ver la pantalla del internet. No sé si ya puede ver la pantalla de internet. No. Ok, presione Ah, la tecla Windows, la de abajo en el teclado, la que tiene el icono de una ventana en su teclado de la computadora. ujú, Presione la correcto. tecla, entonces ya se le va a activar la barra de tareas donde están todas las aplicaciones y ahí va a Sí. observar la del internet. Entonces, dele clic en la de internet. Ok. ¿Me cuenta si va al ritmo, por favor? Sí, excelente. Ok. Ok, vaya, entonces ahora en la parte inferior, no sé si puede ver, dice presentar ahora. No aparece esa. Tengo entendido que hay una compañera Lidia, creo que le mandaron ya la presentación, no sé si desea que le apoye. Sí, sí, se la envié también al doctor Brand. Ok, Entonces, por favor, Lidia, si le apoyamos al doctor colocando la presentación. ahí está, excelente. Ok. Ahora para poner la pantalla completa. Doctor, perdone, ¿puede darle F5 desde su computadora para que le dé la presentación completa? ¿Perdón? No le escuché. ¿Puede darle F5 desde su Ujú, teclado ok. para que le dé la presentación completa, la pantalla completa? Tampoco da. Mm, Es que yo creo que ahí alguien la está presentando y dice coordinación Ahí está está. presentando. Ahí está. Ya estamos, pero ella, Lidia, la está presentando, entonces usted le dice cuando la vaya pasando, por Bueno, favor. bueno, disculpen el inconveniente, pero Ya estamos. yo me presentaba en su más sencillo. Bueno, el tema de las neuronas de espejo es una situación, es un campo relativamente nuevo que viene del año 1991 eh, y que ha revolucionado las neurociencias. Pero antes de pasar al tema, bueno, este va a ser un tema un poquito mezclado porque no podemos hablar de neuronas de espejo sin hablar de circuitos prefrontales y sin hablar de sistema límbico, porque las tres situaciones están relacionadas íntimamente. Sabemos que el ser humano, pues, es producto de básicamente dos situaciones muy importantes en relación a su expresión como ser humano, en relación a la expresión y en un complejo estructural, tanto social, emocional,
antropológico, es decir, una gama de expresiones totales que se basan en dos situaciones muy importantes. El aprendizaje, que se puede definir como la adquisición de nuevos patrones conceptuales o conductuales, gracias al proceso de plasticidad neuronal que podemos definir como esa capacidad del sistema nervioso central para poder modificar redes neuronales a expensas de las necesidades que tengamos en el contexto en el cual nos desenvolvamos. Es decir, la expresión del ser humano en ese mundo externo y en su mundo interoceptivo eh, se basa básicamente en el aprendizaje y en la plasticidad neuronal, que son dos procesos, dos fenotipos de importancia que tenemos que tomar en consideración. La siguiente, por favor. En relación a la diferencia del concepto de aprendizaje, por ejemplo, sabemos que en los seres pre-homínidos, el aprendizaje se basaba básicamente en una imitación rústica, rudimentaria, circunscrita a actos motores simples o complejos con fines de supervivencia, básicamente. Básicamente a situaciones instintivas como el hambre, la preservación de la especie, eh, la, la vida, básicamente. Y en los seres homínidos, ya hace 2 millones de años atrás hacia adelante, el aprendizaje básicamente se basa en un complejo de imitación asociado a los procesos cognitivos un poquito más estructurados, un nivel jerárquico mucho más elevado en el procesamiento de las redes neuronales cerebrales, sin instrucción genética para la supervivencia. Ojo, porque este concepto es relativo. Estamos hablando que el aprendizaje en el hombre, basado en la imitación a través de procesos muy complejos, denominados cognitivos o metacognitivos, no tienen instrucción genética, pero sí tienen una instrucción epigenética. ¿Sí? Eso hay que tomarlo muy en consideración porque ahí aplicamos los conceptos de epigenética en relación al aprendizaje, al proceso de enseñanza-aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente, perdón. Y la diferencia entre el ser humano y aquellos seres humanos, aquellos seres vivos que imitan cierto grado de características del hombre, básicamente se diferencian en tres dispositivos básicos, como es la motivación, la atención y la memoria, que no tienen los homínidos, por ejemplo. Ya la motivación en un ser homínido, básicamente instintivo, como dijimos, la supervivencia, el hambre, la reproducción. Mientras que la motivación en el ser humano es un proceso bien complejo, bien elaborado, a través de los circuitos prefrontales que ya conocemos y que vamos a mencionar más adelante. La atención, que es un proceso, una función ejecutiva de mucha importancia, para fijarnos en planes circunscritos, objetivos, únicos o diversos en un momento determinado, y la memoria, que la memoria aquí juega un papel muy importante. No hablo de la memoria de trabajo, porque la memoria de trabajo, de hecho, no debería llamarse memoria de trabajo, yo lo recalco mucho, debería de tenerse un concepto de la memoria de trabajo como un servidor online que sirve para uh, llamar a las demás memorias a actuar, ¿ya? Y llenar un complejo de conceptos, conductas aprendidas, conductas emocionales, sentimentales aprendidas, ya para poder desarrollar una planificación específica. Pues estos tres aspectos también hacen mucha diferencia entre el aprendizaje de los homínidos y los no homínidos, o el ser humano. La siguiente, perdón. Ah, esto es muy importante. En el pasado, por ejemplo, cada función que se le atribuía al cerebro y se le atribuye al cerebro actualmente como la función lingüística, la función del habla, que son dos cosas completamente distintas.
algunas funciones ejecutivas como la atención, la memoria, el razonamiento, el juicio y la crítica, algunos actos motores específicos, algunos actos sensoriales específicos, pues se les daba una especificidad en relación a áreas corticales. Sin embargo, actualmente sabemos que no es tan así. Lo podemos aprender de una manera simplista en donde podemos decir que de acuerdo al homúnculo de Penfield sensorial, allí se procesan las sensaciones primarias y de acuerdo al homúnculo de Penfield motor, ahí se procesan las estimulaciones o las referencias motoras. Sin embargo, no es tan sencillo, debido a que actualmente se sabe que zonas con distintas funciones actúan simultáneamente y en forma integral. Zonas cerebrales con funciones específicas no están delimitadas topográficamente como tal, pero sí están actuando interactivamente en forma simultánea. La teoría de las redes neuronales, en donde, por ejemplo, el poder desarrollar un acto motor, por simple que sea alcanzar un lapicero, conlleva el funcionamiento de muchas áreas cerebrales, el área motora primaria, el área de planificación motora, en el área suplementaria, donde se planifica el momento en que yo extiendo el brazo, agarro el lapicero, el área prefrontal, dorsolateral, en donde maquino, identifico la planificación, para qué voy a utilizar el lapicero, por ejemplo. Las regiones occipitales que se le atribuyen las funciones sensoriales visuales para dirigir mi mano estrictamente hacia el lapicero, por ejemplo. Y al final de todas estas regiones cerebrales, para simplemente tomar el lapicero y desarrollar un acto funcional como es la escritura, implican aproximadamente 126 áreas neuronales. Así es de complejo el cerebro. Pero podemos decir que hay áreas preponderantes para desarrollar ciertas funciones. No nos vamos a complicar la vida. Es tomar en consideración el concepto de redes neuronales multifuncionales. Ya no podemos hablar de funciones sectorizadas específicas topográficamente en el área cortical o subcortical, ¿sí? La siguiente, disculpe. Esto me gustó porque dice que la racionalidad y la capacidad cognitiva resultan de la actividad integrada de la totalidad del cerebro y no segmentaria del mismo. Es lo que explicaba anteriormente. Debemos empezar a tomar este concepto como tal, porque la neurociencia es así, es multifacética, multifactorial, y cada vez vamos encontrando perlas claves de cómo funciona el cerebro. Hasta el momento, el cerebro funciona como un todo, por supuesto, con funciones específicas parciales, que probablemente la expresión también va a ser parcial, pero que atrás de esa función o esa expresión parcial está el desarrollo y la activación de múltiples áreas cerebrales. Bueno, la siguiente. La integridad cerebral y sus funciones definen las capacidades cognitivas. Entre más íntegro estén esas redes neuronales, entre más desarrolladas, entre esa sinaptogénesis, entre mayor cantidad de neuronas, y entre más áreas se conecten, entre más áreas se conecten hacia el área prefrontal, hacia el área occipital y temporal, pues las capacidades cognitivas van a estar mejor desarrolladas. Y de acuerdo a esas capacidades cognitivas, se va a desempeñar el ser humano tratándose de adaptar en una forma mucho más eficiente. Es decir, que la capacidad para interaccionar con el medio ambiente, ya sea ambiente social económico, ambiente científico académico, ambiente emocional sentimental, definen la capacidad real de adaptación del ser humano, que se asemeja mucho al concepto de inteligencia actualmente. Hay una gran cantidad de redes neuronales y tipos de neuronas que intervienen en el desenvolvimiento del carácter, de la personalidad, del temperamento, de la conducta del ser humano, y que se expresan de diferente manera. Ningún ser humano
es igual a otro en relación a esas características mencionadas, por situaciones que vamos a platicar. La siguiente, por favor. Las neuronas espejo fueron descubiertas básicamente en Italia, Parma, por un grupo de neurocientíficos comandados por Giacomo Rizzolatti, que estudiaban un grupo de neuronas motoras. Ellos tenían un grupo de monitos macaco y empezaban les implantaban electrodos de superficie cortical, estando vivos los monitos, para medir los potenciales de acción de ciertas áreas cerebrales. Y específicamente estaban estudiando áreas motoras. Y como lo dice en su libro, Giacomo Rizzolatti, que me permití escribirlo tal como lo dice su libro, la siguiente, por favor. Hay en la primera página del libro donde él describe todo cómo se dio el proceso de las neuronas espejo, él describe de esta manera. En un caluroso día de verano hace 20 años, en Parma, Italia, 1991, un mono macaco se sentó en una silla especial de laboratorio esperando a los investigadores que retornaran del almuerzo. Bueno, los monitos estaban sentaditos, los investigadores habían salido. Los electrodos los tenían implantados en áreas motoras, específicamente el área motora F5, ya que es una área premotora del lóbulo frontal, que se disparaban, emitían potenciales de acción cada vez que estimuladas eléctricamente, y cuando eran estimuladas eléctricamente, había un movimiento de la mano, del antebrazo, del brazo o de la boca del monito. Entonces, habían salido los investigadores, pero un neurofisiólogo regresa, entra al laboratorio con un cono helado en sus manos, el mono lo mira y en ese momento se desarrolla un potencial de acción del área motora que no había sido estimulada, ¿ya? Sino que simplemente él había visto el patrón del movimiento de la mano que se lleva el helado a la boca, el investigador, y se activa. Bueno, ese acontecimiento pues hizo pensar que un grupo de neuronas localizadas en ciertas áreas que vamos a ver más adelante, en la capacidad de funcionar como espejo, es decir, funcionar como neuronas receptoras sensoriales, pero al mismo tiempo funcionar como una neurona efectora motora. Situación que, si se dan cuenta en el cerebro y en la topografía, en las áreas de Brodmann, las neuronas sensoriales están por detrás de la cingula de Rolando y las motoras están por adelante. Pero en este caso, estas neuronas que estaban en la región premotora tenían esa función bimodal, es decir, servían como recepción del estímulo que miraba el mono macaco, puesto esa sensación era procesada a través de redes neuronales, activaban las neuronas espejo localizadas en la región prefrontal. Es decir, el mono se daba cuenta que había movimiento de la mano del investigador y desencadenaba el potencial de acción sin necesidad de que el mono moviera la mano ni la boca. Es decir, actuaba en forma de espejo. La siguiente, por favor. Entonces, si el monito miraba a una persona que hacía pesas, se activaban las áreas motoras. Si miraba a un caballero que estaba haciendo bicicleta, pues igual se activaban las zonas motoras del brazo y de la boca cuando miraba a la persona pedalear, por ejemplo, ¿ya? Ese es un ejemplo un poquito sencillo que aquí sería difícil concentrarse realmente sobre el brazo, ni modo eso así. La siguiente, por favor. Y empiezan a hacerse las investigaciones del por qué estas neuronas tenían la capacidad de anticipar respuestas
de elaborar hipótesis, de elaborar imitaciones y anticiparse a lo que la persona estaba haciendo. ¿Ya? La siguiente, por favor. En el transcurso de la investigación se describen varias áreas a nivel de la corteza cerebral que tienen neuronas espejo, sobre todo en el ser humano. Lamentablemente en el ser humano, pues no se puede hacer como en los macacos, de implantarnos los electrodos corticales, sino que se hace a través de neuroimágenes funcionales. Y se descubrieron que habían sistemas de neurona espejo o especulares, locadas en el área frontal, en el área de Broca, en el surco temporal superior, en el área insular, la región parietal posterior. Es decir, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, ¿sí? Y en el área insular. Y que lo más seguro que estas neuronas se activaban en forma secuencial, porque no todas tenían una misma funcionalidad. Habían neuronas motoras, neuronas especulares o en espejo, que se activaban a través de actos motores observados. Habían neuronas espejo que se activaban a través de sonidos. Por ejemplo, empezaron a investigar con los mismos macacos, por ejemplo, que empezaban a quebrar manías, ¿sí? Y se activaban las zonas motoras de la boca y de la lengua. Ellos identificaban el sonido y no observaban el movimiento. Áreas corticales también que se activan a través de situaciones emocionales, que esto es muy importante que vamos a comentar más adelante, ¿ya? Y que definitivamente interaccionaban entre sí. Por lo menos esa es la hipótesis al inicio. Si tienen preguntas, si quieren intervenir, si quieren, pues lo pueden hacer. No sé si, pero sería interesante que interactuaran ustedes, porque yo sé que hay muchos de ustedes que saben mucho de esto. Incluso los psicólogos saben muchísimo de esto. Pero bueno, la siguiente. Las neuronas espejo que estaban siendo observadas por primera vez en los macacos, pues dieron la pauta de la capacidad que tienen este grupo de neuronas de anticiparse, de imitar, de elaborar hipótesis y sobre todo de leer la mente de más personas. Uno al identificar una imagen de un macaco serio, de un macaco sonriente y de un macaco haciendo una seña que para muchos, de acuerdo a la experiencia que tenga, puede tener una significación sencilla de algo chistoso, para otros probablemente pueda ofender y piensen que es una morbosidad levantar el dedo medio de la mano. Sin embargo, tenemos esa situación de la imitación y empezamos a descubrir la intencionalidad que tienen los monitos bajo expresiones normales, ¿ya? Y básicamente ese fenómeno de leerle la mente a las demás personas, aquí lo estoy ejemplificando con monitos, pero que no es así, tiene que ser con seres humanos, pero uno le lee la mente, lee las intenciones, la intencionalidad de las personas hacia con uno, solo con el hecho a veces de observar gestos, posturas corporales, ¿ya? Esas son funciones de las neuronas espejo. La siguiente, perdone. Como habíamos dicho, neuronas espejo en grupos que tienen una función refleja, por ejemplo, de bostezo, alguien ven a bostezar a cierta persona y se activan las áreas motoras para mover la boca. Son neuronas que se localizan en el lóbulo frontal, en la circunvolución inferior, en la corteza premotora, dorsal y ventral, y en el lóbulo parietal inferior y superior. Aquellas neuronas que tienen una respuesta a los sonidos de acción, lo que hemos ejemplificado con quebrar una manilla, por ejemplo, o servir una taza donde se esté virtiendo cierto líquido y que
uno asuma que es café asociado a la estimulación sensorial olfatoria, se activan neuronas motoras para la movilización de los músculos deglutorios, por ejemplo, ¿ya? Estas neuronas motoras están localizadas en la corteza auditiva primaria y la región de Wernicke. El grupo de neuronas motoras que tienen una estimulación sensorial, tacto, dolor, etcétera, a través de la visión, que están localizadas en la circulación postcentral ventral, área de Brodmann 2 y 5. Este grupo de neuronas se les voy a ejemplificar. Por ejemplo, ven a una persona que se entierra un clavo en la mano y ustedes pueden sentir cierto dolor o pueden imaginarse el dolor que está sintiendo esa persona, pues para la movilización de la mano, por ejemplo, ¿ya? Y aquellas neuronas o grupos de neuronas espejo que tienen la capacidad de descifrar la expresión y la ejecución de las emociones a través de la cara, están localizadas en la circunvolución inferior posterior de la corteza frontal, de la corteza premotora, ventral y de la corteza cingulada. También de la amígdala, de la corteza insular, y muchos dicen del área hipocampal, para hipocampal, ¿ya? Pues son las áreas que hasta el momento se sabe con exactitud que hay neuronas motoras. Se piensa que hay neuronas motoras en cada lóbulo. Se piensa, porque si podemos descifrar pensamientos, emociones, imitar conductas, anticiparnos a situaciones motoras, pues uno dice, bueno, esta implicación, bueno, está implicado el área motora, frontal, el área visual, el área olfatoria, el área auditiva, el área sensorial. Uno pensaría lógicamente que en todas las regiones del cerebro existen neuronas espejo, ¿sí? La siguiente, por favor. Ok, cuando uno ve una imagen, no todos pensamos lo mismo, ¿ya? No todos tenemos la misma, digamos, forma de anticiparnos, de crear una hipótesis de lo que está sucediendo. Esa hipótesis que es creada por las neuronas espejo, pues básicamente depende mucho de la experiencia, es decir, de la memoria tanto semántica, de la memoria tanto emocional, episódica, etcétera, etcétera, para que yo le pueda dar una connotación. Por ejemplo, si yo nunca he entrado a un gimnasio, no conozco las pesas, he hecho ejercicio en un gimnasio y yo veo la imagen de estos dos perritos, pues es probable que no me vaya a ocasionar absolutamente ninguna situación en relación a tratar de imitar o me va a dar una anticipación de que el perrito más grande es más musculoso porque levanta más peso y está sufriendo más, y el perrito chiquito pues me da lástima porque apenas aguanta una pesa pequeña, ¿ya? Pero si yo conozco y tengo anticipación por la memoria, mi espejo le dan una connotación, ¿ya? Incluso sentimental, tristeza ve al perrito delgado y en relación al perrito que está medio cuadradito, ¿ya? Entonces, las funciones de las neuronas de espejo se pueden resumir en que codifican para entender intenciones de actos motores. Por allí empezamos y por ahí empezaron las investigaciones, ¿ya? Y que uno sabe muy bien, intuye que, por ejemplo, si le ponen una manzana en la mesa y yo extiendo el brazo, uno ya va identificando que va a agarrar la manzana, ¿sí? E incluso, si ponen entre la manzana y mi brazo algo que obstruya la visualización de la manzana, pero hay una persona que está viendo que yo extiendo el brazo atrás de lo que obstaculiza la visualización de la manzana, uno intuye anticipadamente que va a agarrar la manzana, ¿ya? Otra función es la capacidad de predecir la intencionalidad, como la de reconocer e interiorizar el estado emocional de las demás personas.
Necesario esto, muy importante para poder socializar, adaptarse, muy importante para la motivación, eh, muy importante para tener satisfacción de las necesidades organizadas, sentimentales y motivacionales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si ustedes van en la calle, alguien se les queda viendo, recoge un palo, lo levanta, ustedes inmediatamente, aunque esté un poquito alejado, se van a preparar para defenderse porque están reconociendo e interiorizando el estado emocional de la persona que está agarrando el palo, que probablemente esté enfurecida por algo que en ese momento se desconoce, pero que tiene la intencionalidad de irlos a lesionar, de irles a pegar, de irles a hacer... O, por ejemplo, ven un niño en la esquina de una calle y se le acerca hacia alguno de ustedes con una rosa. Bueno, intuyen la connotación sentimental que tiene este niño para darle la rosa, ¿ya? Es decir, actos motores sencillos con una connotación cognitiva un poquito más elaborada entre lo sentimental y a lo emocional, para que ustedes hagan botes en fracciones de segundo y sepan qué quiere el niño, sin necesidad de que el chico les diga algo, ¿ya? Tienen que ver mucho con los actos emocionales como la culpa, el orgullo, la vergüenza y la lujuria, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Si uno observa un acto en donde asesinan a un policía, le prenden fuego, definitivamente les despierta una sensación emocional. Algunos les puede dar de rabia, otros de tristeza, ¿ya? Pero lo están interiorizando. Y en ese momento están leyendo la mente de la persona que se está quemando, ¿ya? Porque están sintiendo el dolor, empiezan a pensar e interiorizar en su mente que es injusto, incluso pueden empezar a tener manifestaciones emocionales como llorar, ponerse triste o apagar la televisión si lo están viendo en un noticiero, ¿me entienden? Pero ustedes se interiorizan en la mente de la persona que está sufriendo. La siguiente, perdón. Por lo tanto, las funciones de las neuronas espejo son la imitación, la intuición, la empatía, el pragmatismo y la teoría de la mente. La imitación, por ejemplo, están en un grupo de amigos y alguien abosteza. Inmediatamente es las neuronas espejo del movimiento de la boca y muchos de ustedes van a empezar a bostezar. La intuición. Las neuronas espejo tienen la capacidad de elaborar una hipótesis e intuir lo que va a pasar de acuerdo a lo que se está viendo ante una conducta de una persona. Estoy hablando de conductas de personas, no estoy hablando de objetos, ¿sí? Entonces, lo que les explicaba, si alguien viene y se vienen 10 personas corriendo con palos hacia ustedes, lógico, van a intuir inmediatamente que les van a hacer daño. Es un ejemplo bien sencillo, pero muy práctico para entender qué son las neuronas de espejo. El pragmatismo no es lo mismo que les digan a ustedes en una reunión, hombre, tú me caes mal, a que les digan, mira, tú me caes mal. Es una connotación completamente distinta, pero el tono de la pronunciación gramatical de la oración les dice a ustedes que la persona está bromeando o que realmente está enojada. Y es una parte de la función de neuronas espejo. Y la teoría de la mente, que es una teoría que debe ser más investigada porque pudiera ser la causa de algunas disfunciones muy importantes como el autismo, por ejemplo, el síndrome de Asperger, eh, y algunas otras cositas en relación a, por ejemplo, el déficit de atención, impulsividad, el trastorno positivo desafiante, etcétera, etcétera, etcétera.
en donde las neuronas espejo tienen la capacidad de tratar de sentir lo que está sintiendo, valga la redundancia, la persona a la cual están viendo o están analizando o están interaccionando. Si se encuentran a un chico en la calle llorando, casi desnudo, pidiendo comida, ustedes interiorizan en su mente la forma que está pensando el chico, que está sufriendo, que tiene hambre, y probablemente la ilusión y la activación de sus circuitos frontales se activen y saquen un billete o vayan a comprar comida y se la dan, y actúa su sistema dorsolateral, el razonamiento, la crítica, la planificación, de una forma muy razonable, o se les activa el circuito prefrontal, órbito frontal o el cingulado anterior, y de repente se ponen a llorar o se ponen a maldecir a medio mundo del por qué la pobreza, o maldecir a la mamá o al papá, yo qué sé, hay muchas formas de expresión de las neuronas espejo en ese aspecto de la mente, ya, sobre todo con la relación con los circuitos prefrontales, y pues de eso se trata la teoría de la mente. La siguiente, por favor. Por tanto, podríamos decir que las neuronas espejo es un grupo de neuronas capaces de activar algún tipo de memoria semántica, conductas emocionales, que le dan una connotación de anticipación y lectura de la mente relacionados con nuestro sistema límbico y regiones prefrontales. Aquí es donde se nos complica una situación de donde les decía que no podemos hablar de neuronas espejo sin poder hablar de circuitos prefrontales y sin poder hablar de sistema límbico. Al final de la charla tengo una diapositiva muy interesante, es de lo más sencillo y que a mí me ayudó para entender cómo funcionan los circuitos prefrontales, el sistema límbico y las neuronas de espejo en conjunto. Y es bien sencillo, ahí les va a dar risa porque es de lo más sencillo. La siguiente, por favor. Otra de las funciones es entender lo que los demás hacen, por qué lo hacen, lo que quieren hacer y lo que quieren que nosotros hagamos. Si nosotros analizamos esta fotografía de esta abuelita de entre todas las pelotas, intuimos que está enojada. Le leemos la mente, que está inconforme y que se quiere salir, ¿ya? Y formula la hipótesis que probablemente la estén molestando y le estén produciendo bullying, por ejemplo, y no le estén haciendo caso. Eso es muy importante. Esa es la función real de las neuronas espejo, ¿ya? Si no tuviéramos neuronas espejo, no pudiéramos sentir lo que las demás personas sienten, ¿ya? Y para poder socializar y ser empáticos, ser solidarios y expresar una de las características más importantes del ser humano, que es la socialización, pues prácticamente seríamos entes inertes, secos, probablemente sin sentimientos, no probablemente, sin sentimientos, ¿ya? Egoístas, egocéntricos, ¿ya? Son tan importantes las neuronas espejo, ¿ya? Que le dan el plus al carácter, a la personalidad, al temperamento, a los sentimientos, emociones, ¿ya? A ese plus extra que nos hace diferente de los otros seres vivos. La siguiente. Eh, mm, ¿Cómo hacen esto las neuronas espejo? Bueno, realmente lo que hacen las neuronas espejo es de que simulan e imitan en el pensamiento interno los posibles, digamos, escenarios que se pueden dar de acuerdo a los estímulos externos que estamos viendo, oliendo, sintiendo, oyendo, ¿ya? Simulan e imitan hipotéticamente lo que pudiera pasar en fracción de segundos. Ya los circuitos prefrontales se encargan de cómo van a responder o
la mediación del sistema límbico, van a modular también la respuesta de las neuronas espejo para poder ser expresivas de otra forma. Integran los más insignificantes detalles de los movimientos, ¿ya? Las conductas, los gestos, las emociones, la sonrisa, el llanto, el enojo, cuando uno frunce las cejas, una mueca de la boca pensando en eso como que no me cuadra, que te saquen la lengua, es decir, o que te pelen los dientes, interpretan cada imagen, cada situación externa, cada estímulo es interpretado en una forma, podríamos decir, subjetiva, por parte de las neuronas espejo, dependiendo de qué preponderancia hay. Si hay preponderancia de los circuitos prefrontales o del sistema límbico, ¿sí? Y simplemente se hace a través de la lectura de la mente de los demás. Por ejemplo, si vemos esas imágenes, independientemente de lo chistosas o cruel que pueden aparecer, la primera donde están los 3 monitos, uno intuye muchas cosas y nos anticipamos. No hablo, no veo y no escucho. Y en la imagen de Tom y Jerry, pues a pesar de que es una caricatura, suele ser cruel, ¿sí? Y es un dibujo, ¿me entienden ya? Y sin embargo, nuestras neuronas espejo lo interpretan y simulan un acto de violencia, ¿ya? Presión va a ser modulada por la región prefrontal o por el circuito límbico, de simplemente puedo reír, me puede causar gracia, me puede enojar, o simplemente, por si está en la televisión, apago la televisión, por ejemplo, ¿ya? La próxima, perdón. Esta imagen, por ejemplo, ¿qué nos causa? Bueno, solo de ver a estos chicos con desnutrición extrema, y a pesar de eso, el grandecito se está riendo. Nuestras neuronas espejo la interpretan y hacen la hipótesis. Hambruna, alimentación baja, tristeza, dolor, injusticia, ¿sí? Y miramos del otro lado y pensamos lo mismo. Injusticia, ahí no hay hambruna, hay exceso de comida. Y si unimos las dos imágenes, nuestras neuronas espejo nos van a dar la hipótesis de un campo de injusticia. Nos va a dar tristeza, ¿ya? O nos puede dar gracia de ver a un gordito, ¿ya? Y tristeza al ver a los chicos que probablemente en el manejo de la intuición, de esa hipótesis que manejamos, nos vamos a que van a morir, ¿ya? La siguiente, perdone. El chico de la esquina, solo con la postura que ve, uno sabe que está enojado o está preocupado porque lo han castigado. Y el chico de la derecha, como quien dice, la lectura de la mente hacia él me dice que a él le importa un cacahuate lo que le están diciendo probablemente, o que está simplemente enojado por lo que le están diciendo. Perdón que te interrumpa, Eli, fíjate, ahorita sí ya va, es que no Sí, ahí iba vamos. acorde, ahí está. Ahí vamos. Gracias. La siguiente. Solo las características de la faz y de las muecas de la cara nos dicen mucho. Y sobre todo lo que nosotros que nos enfrentamos a diario ante muchas personas, los psicólogos, los terapistas del lenguaje, el habla, los maestros, los pedagogos, los fisioterapeutas, los médicos, todos nos enfrentamos a diario a personas que solo con verles la cara, uno ya sabe
si van con dolor, van estresados, van preocupados, van tranquilos, sin necesidad que nos digan cómo van. Ya le hemos leído la mente, ya nos hemos anticipado, hemos formado un juicio y una hipótesis que vamos a comprobar más adelante, conforme vayamos interiorizando y los vayamos conociendo. En la consulta, por ejemplo, em, el chico de lado, asombrado, el monito al lado, igual asombrado. ¿Ya? La siguiente, un chico rabioso, enojado, y un chico como que despreocupado y triste, ¿no? Sin necesidad de saber qué pasa en su entorno. La siguiente, la mente del hombre es espejo o espejos unas de otras. Y básicamente así es, porque estamos acostumbrados a leer la mente automáticamente de las personas. Y de acuerdo a esa lectura, así nos comportaremos de acuerdo a la mediación de los lóbulos prefrontales y del sistema límbico. ¿Sí? La siguiente. Bueno, ya sabemos que las neuronas espejo nos dan ese plus de anticipación, de hacer hipótesis, de hacer intuiciones, y sobre todo, de la teoría de la lectura de la mente. ¿Para qué? Para poder comprender, para poder entender a las demás personas y para que se nos entienda a nosotros con nuestras conductas reflejas que tengamos de acuerdo a lo que estamos suponiendo de la otra persona. Extremadamente importantes. Pero las neuronas espejo, sin la modulación de los circuitos prefrontales que ya hemos estudiado anteriormente y del sistema límbico, prácticamente no tendrían ninguna expresión. ¿Por qué? Porque el lóbulo prefrontal se encarga de manejar esa expresión conductual, esa expresión razonable, esa expresión crítica, esa expresión planificada, organizada, ya, esa expresión con atención a ciertas situaciones específicas, esas situaciones que inhibimos muchos aspectos del complejo que se nos está presentando y nos concretamos solo a las más importantes y emitimos una respuesta, ya sea razonable, poco razonable, emotiva, muy poco emotiva, o una combinación equilibrada entre lo razonable y lo emotivo, ¿sí? Porque acordémonos que el circuito dorsolateral es juicioso, es crítico, es razonable. El órbito frontal es básicamente empático y el órbito, el ancingulado anterior es emotivo, sentimental, ¿sí? La siguiente. Para recordar, pues los circuitos prefrontales van de la corteza cerebral prefrontal hacia los ganglios basales, de los ganglios basales a estructuras subcorticales como la sustancia nigra en el mesencéfalo, hacia el núcleo subtalámico de Willis, hacia el tálamo y del tálamo nuevamente la corteza. Eso para que recordar más o menos cómo funcionan los circuitos prefrontales, que son básicamente 5. La siguiente. Dentro de las funcionalidades o dentro de los circuitos prefrontales, las principales funciones son sus funciones ejecutivas. Hay una cantidad enorme en el constructo de las funciones ejecutivas que cada vez aparecen más, pero por ejemplo las principales que nosotros debemos de manejar bastante es la memoria de trabajo, que es un servidor online para recordar todo tipo de memoria y ser utilizada en la planificación. La planificación en sí, la flexibilidad, la monitorización, la inhibición de conductas, por ejemplo, y sobre todo la atención, ¿sí? La siguiente, por favor. La representación de cómo actúan los circuitos prefrontales que ya se describieron anteriormente. La siguiente. Los circuitos prefrontales y las funciones ejecutivas son capacidades que permiten canalizar la información, planificar, tomar decisiones, controlar las emociones. Entre ellas se podrían destacar 3 de las más importantes y analizadas: la inhibición, la flexibilidad de memoria a corto plazo. Si unimos estas habilidades de las funciones ejecutivas
que permiten canalizar la información, planificar una conducta a las neuronas espejo, pudiéramos decir que tiene una modulación de intención del efecto que pudiera tener la lectura de la mente, por ejemplo, ante una situación determinada. O sea, están íntimamente relacionadas, las dos son interdependientes, ¿sí? Una serie larga de las funciones y sus definiciones, que esto en ese momento no nos importa mucho. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, los tres circuitos prefrontales que nos interesa, el cingulado anterior, área de Brodmann 3224, que tiene una funcionalidad del sistema atencional, la motivación, la iniciativa, el interés, la impulsividad, la inhibición, ¿ya? La siguiente, el dorso lateral, que es el área prefrontal de razonamiento, de juicio, de crítica, de planificación, de organización, ya es el circuito que nos da esa situación de madurez en la toma de decisiones, ¿ya? Adelante, por favor. El órbito frontal, que básicamente tiene que ver con la inhibición de los impulsos, el control de la impulsividad, de la conducta social, la flexibilidad, las emociones y los estados sentimentales, ¿sí? Ok, la siguiente. Y vamos con el otro aspecto que tiene que ver con las neuronas espejo, que es nuestro sistema límbico, ¿ya? Cuyas estructuras cada vez son más, 108 son calculadas actualmente, al principio eran pocas. Las circunvoluciones o las áreas entorrinales, la amígdala, el hipocampo, para hipocampo, el área de cingulada anterior, la circunvolución del cíngulo, los núcleos subtalámicos, el hipotálamo, el tálamo, es decir, todas esas estructuras que en un momento determinado parecen muy enredadas, ¿sí? La siguiente. En relación al sistema límbico, Paul Broca en el año 1878, pues básicamente solo incluyó el parahipocampo, la formación del hipocampo, el área entorrinal y el cíngulo. Él básicamente pensaba que este anillo era solo estaba constituido por estas áreas del sistema límbico, ¿sí? El siguiente, James Papez le suma las estructuras anteriores, el asa mamilotalámico, el fornis del trígono, el núcleo anterior del tálamo y los núcleos mamilares hipotalámicos, ¿ya? Y Papez dice que hay un canal de pensamiento y un canal de sentimiento, un canal básicamente de razonamiento y un canal sentimental emocional. La siguiente. Paul McLean en 1952 ya le suma una cantidad mucho más compleja de estructuras y nos lo hace un poquito más difícil de entender. El complejo nuclear amigdalino extremadamente importante, ya la estría terminal, el núcleo dorsomediano del tálamo, la vía amigal ventral. Siguiente, por favor. Ok. La corteza prefrontal ya se considera como parte anexa del sistema límbico, no como parte como tal, parte anexa. El área septal, los núcleos avenulares y la estría medular. La siguiente. Y llego a este punto que para mí que es uno de los más importantes para entender la relación que hay entre circuitos prefrontales, sistema límbico y neuronas espejo. Ejemplo, el estímulo puede ser, se les acerca a un león, como podemos observar allí. Bueno, ese estímulo sensorial, visual, auditivo con el rugido del león, si pensamos un poquito más ahí, hasta olfatorio del sentir el olor del león, ¿ya?
Ese estímulo ingresa al tálamo a través de las vías visuales, olfatorias, auditivas, ¿ya? Llega al tálamo y puede tomar dos vías, una vía larga y una vía corta. La vía larga es la relación que tiene con los circuitos prefrontales, ¿sí? El que les va a dar la respuesta, una respuesta madura, coherente, cognitiva, inteligente. Y una vía corta que va hacia la amígdala, activando áreas de memoria, memoria semántica, memoria emocional, memoria episódica, y con las diferentes conexiones hacia hipotálamo, tronco encefálico, núcleo, ¿ya? Que le va a dar la connotación de emotividad, la connotación sentimental, la connotación de angustia, desesperación, miedo, terror, ¿ya? Es decir, la vía larga, una respuesta coherente, madura, razonable. Y la vía corta, que es mucho más rápida, angustia, desesperación, miedo, terror, ¿sí? Pero dentro de estas áreas frontales, las áreas temporales, áreas parietales, acordémonos que hay neuronas espejo, que elaboran la hipótesis de lo que puede suceder, ¿ya? Tienen una lectura de lo que puede pasar y prioriza. O salgo corriendo, huyo con miedo, pero al mismo tiempo mi circuito prefrontal me dice, correcto, voy a salir corriendo, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde me es mejor? Si hay un carro, me meto al carro. Eso sería lo más razonable. Aunque esté petrificado, asustado, hay una relación de inhibición por parte de la corteza prefrontal a la amígdala para poder desarrollar esa acción más madura, más coherente, más cognitiva, ¿ya? Las neuronas espejo ya actuaron, ya pusieron las hipótesis de lo que está sucediendo, ¿sí? Y básicamente nuestro sistema límbico y nuestro sistema prefrontal se encargan de tomar la decisión más adecuada en ese momento, ¿sí? Esquemita es bien simple, bien sencillo, pero que a mí me ayudó mucho para entender la relación entre el sistema límbico, los circuitos prefrontales y las neuronas espejo. Bueno, esta era la charla que yo les traía, es una charla bien sencilla, pero espero que haya llenado las expectativas, sobre todo para que lo aprovechemos todo, porque ese es el objetivo, estamos en familia y queremos todos salir sabiendo igual de todo. Ahora no sé si quieren hacer preguntas o no hay dudas. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Todas son felicitaciones para usted, doctor Eli. Sí, muchas gracias. Y mire, todos los compañeros le están escribiendo. Sí, espero que haya sido sencilla porque de eso se trata, que todos entendamos esta situación que es bien compleja, pero que a la vez cuando uno la va entendiendo la puede simplificar para que se nos sea más fácil entendible y pueda ser aplicado en una forma un poquito más sencilla, incluso en los casos que tengamos, ¿verdad? Desde todas las panorámicas y de especialidades que conformamos la familia de neurociencias. Aquí tenemos una pregunta, doctor. J. Castillo dice, excelente presentación. ¿Cómo se aplica en educación este tema?
Esa es una pregunta muy importante. El aprendizaje se modula desde dos fenómenos muy importantes. El aprender y el enseñar. No se puede pensar en aprendizaje unidireccionalmente, por ejemplo, ¿ya? Es decir, no se puede pensar únicamente en enseñar. Debemos de ser muy intuitivos en que el niño es un captador de emociones, de sentimientos, de conductas, y que sus neuronas espejo están activas al 100%. A través de algunas variantes pedagógicas que los pedagogos son especialistas en eso, em, deben de crear el ambiente propicio para que esas neuronas espejo sean moduladas en una forma adecuada en relación a la atención, al razonamiento, al juicio, crítica, ¿ya? Y sobre todo a la motivación, ¿ya? Em, Hay formas específicas de cómo hacer que un chico se motive. Hay formas específicas que un chico tome atención, se interese, ¿ya? Y eso es a través de ambientes muy, muy confortantes, ¿ya? Y en donde definitivamente el ambiente social alrededor debe producir empatía. Y eso es estimular las neuronas espejo. Hay una relación directa entre neuronas espejo, la lectura de la mente, el entender lo que quiere cada chico. Si se dan cuenta, en cada clase, ningún chico es igual. Todos son completamente distintos. Y eso puede deberse a que definitivamente esos tres, digamos, complejos, el complejo prefrontal, el complejo del sistema límbico y el complejo de neuronas espejo, pues básicamente son moduladas de una forma distinta por su experiencia previa. Hay niños que vienen con hambre, hay niños que son maltratados en casa, hay niños que vienen en pobreza extrema, hay niños que sufren inatención, hay niños que sufren trastornos de impulsividad, etcétera, etcétera, ¿ya? Y en donde las neuronas espejo, que son la primera fase para desarrollar la respuesta coherente o emotiva, deben de ser estimuladas de una forma correcta. Hay metodologías especiales. Yo no soy especialista en pedagogía. En el grupo hay especialistas en pedagogía. Creo que ellos son los que tienen más conocimiento en este aspecto, pero sí tienen que ser en proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta, es de Silvia Palma. En el caso de los psicópatas, ¿qué sucede con las neuronas espejo? Bueno, cuando hay procesos o trastornos mentales, y esto me lo van creo que si estoy mal, me lo pueden corregir los colegas psicólogos, pero las personas con problemas psicópatas, eh, es un trastorno donde está implicado algo de neurotransmisores y está implicado alteraciones prefrontales, ¿sí? Por supuesto, de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a al mal funcionamiento de estos circuitos prefrontales, pues las neuronas espejo pues no pueden modular mucho, ¿ya? El comportamiento psicópata de un individuo, por ejemplo, ¿ya? Pero, por ejemplo, una persona psicópata no puede intuir, no puede formular una hipótesis con sus neuronas espejo de una forma coherente. Es decir, viene, si es un psicópata y tiene una manifestación agresiva, sus neuronas espejo no van en una forma coherente a sacar una intuición, una hipótesis de que no debe de hacer daño, por ejemplo, que la persona que está enfrente de él está asustada, por ejemplo, que le está pidiendo que no le haga daño, y básicamente no tiene un control, ¿ya? Pero ahí se habla más de alteraciones de neurotransmisores y alteraciones prefrontales. Muy bien, gracias. Aquí hay un comentario de Guillén.
o Francisco Mora, dice aquí, no se puede fabricar un guante sin conocer la mano. No hay proceso aprendizaje-enseñanza sin conocer el cerebro. Correcto. Así Así es. Pues hay muchas felicitaciones para usted y gracias compañeros por sus preguntas. Les quiero leer un mensaje del doctor Brown. Honorables compañeros y maestrandos, es un honor haber culminado esta clase conociendo que el sistema nervioso es un todo, que todas las estructuras y las funciones neurofisiológicas están puestas en práctica desde el inicio hasta el día de hoy, desde los procesos neuroplásticos y la construcción de la cognición del ser humano, desde sus procesos biológicos, epigenéticos, genéticos, y las bases fundamentales de las neurociencias. Sin el sistema nervioso actuando como un todo, no seríamos seres humanos con raciocinio y no podríamos modular de manera efectiva todo proceso neurocognitivo desde las funciones motoras, sensitivas y ejecutivas. Con esto queremos darle gracias al doctor. Excelente ponencia. Todos aprendimos mucho y le agradecemos mucho. También el doctor Brown les quiere mandar varios mensajes. Número 1, el día viernes tendremos ensayo, solamente con el primer día de seminario, o sea, solo los del día 9. Y número 2, favor enviar a más tardar mañana sus presentaciones en blanco. Se recibirán hasta las 2 p.m. Por favor, enviar por WhatsApp. Ok, de acuerdo. Entonces, con esto pues damos por finalizada la clase de hoy. Gracias a todos por conectarse y de nuevo, gracias al doctor Eli de León por tan excelente ponencia. Creo que levantó la mano el doctor Julio César Galindo. Sí, doctor Galindo. Buenas noches, mucho gusto. Yo quería hacer un reconocimiento al mérito de él, y él tiene 25 años de formación como médico y 18 de formación como neurólogo pediatra. Fue mi maestro, por así decir, y recuerdo que hablábamos mucho acerca de la empatía, y puedo ser testigo de cómo él lograba esa empatía en sus pacientes y terminaba muchas veces dando la solución a los problemas, que no era propiamente farmacológica, sino era el acompañamiento emocional del paciente, precisamente anticipando a través de las neuronas en espejo y de la observación a su paciente las condiciones que él eventualmente veía que estos pacientes tenían asociadas no solo a la epilepsia, sino a los fallos en los procesos educativos. Creo que es muy fácil leerlo, muy difícil entenderlo y es mucho más complicado explicarlo. Pero fue muy interesante la charla, fue muy completa. Te felicito, Eli. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pasen feliz noche y muchas gracias. ¿Oyeron? Gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche. Excelente presentación. Gracias. Buenas noches.